en la tierra. Dígale al que tiene cerca, Dios tiene gente de confianza aquí en la tierra. ¿Y cuántos se consideran gente de confianza aquí en la tierra? Yo me considero gente de confianza, ¿verdad? Y yo quiero decirle que Dios ha confiado en nosotros y nos ha conferido esa autoridad y ese poder para que gobernemos aquí en la tierra. Y nos han demostrado su confianza. Por eso es que nos ha mandado su Espíritu Santo, para que podamos ser guiados y para saber cómo ejercer la función que Él preparó para nosotros. Ahora bien, me gustaría que me acompañe en Apocalipsis 1:6. Me responde con pruebas también cuando lo tenga. Y dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí dice que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios, para que gobernemos sobre la tierra. O sea que nos ha dado autoridad y nos ha dado poder para gobernar sobre la tierra. Y que traigamos el orden divino donde hay caos y donde hay desorden. Pero miren qué bonito, y uno dice qué bonito nos hizo reyes y sacerdotes, ¿verdad? Pero la verdad es que cuando dice reyes y sacerdotes no se refiere a un título, sino que se refiere a una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad que hacer como reyes y sacerdotes. ¿Qué vamos a hacer con esa función que nos dio el Señor? ¿Qué vamos a hacer con esa función que Él nos dio? ¿Qué vamos a hacer con ese trabajo de sacerdocio y de reinado? La sociedad del mundo está en caos y nosotros somos llamados de iglesia para ejercer esta función en la tierra. Y Dios nos ha dado las herramientas para que podamos hacerlo. Y nos ha dicho cómo es de que tenemos que hacerlo. Nos ha dicho la manera cómo hacerlo efectiva y oportunamente. Ahora, algo muy importante que quiero recalcar es que antes de que nosotros podamos ejercer reinado, tenemos que ejercer sacerdocio. No podemos ser reyes sin antes ser sacerdotes. Ahora, ¿a qué se refiere con esto que le estoy diciendo? Cuando habla de sacerdotes, habla de intercesión y habla de oración. Y en esta enseñanza vamos a enfocarnos principalmente en la intercesión, porque se me hace que es algo que necesitamos entender en este tiempo. Interceder es hablar, pero hablar a favor de alguien. ¿Para qué? Cuando uno intercede, uno está hablando a favor de alguien para que no le venga algún mal o para el bienestar de esa persona. Por general se pone delante de Dios y pide para que a esa persona le vaya bien o vaya bien para su vida y así. Aunque creo que no es de extrañar ya, creo que muchos de ustedes sabemos qué es la intercesión, ¿verdad? Y hermanos, ¿qué responsabilidad hay en mi hablar como intercesor? Pregúntese por un momento. ¿Qué responsabilidad hay en lo que yo digo como intercesor? ¿Qué responsabilidad hay en mi hablar como intercesor? ¿Qué responsabilidad hay en el estado de mi corazón como intercesor? Creo que esas preguntas son muy importantes. La palabra dice, bueno, vamos a ver eso después. Amados, interceder es un acto de amor. ¿Y a qué me refiero con eso? Cuando estamos hablando de que interceder es un acto de amor, estamos hablando de que estamos poniéndonos en la brecha por otra persona. O sea, cuando intercedemos, estamos poniéndonos en la posición de alguien más. Tenemos que sentir lo que esa persona siente y ponernos y sentir el dolor de la otra persona. Cuando intercede, está poniéndose delante de Dios porque le preocupa a esa persona y quiere que le vaya bien. Entonces podríamos decir de que interceder es un acto de amor, ¿verdad? Y un intercesor necesita tener un corazón que ama. ¿Por qué? Porque si un intercesor, alguien no tiene un corazón que ama, entonces no puede interceder adecuadamente. Y si una persona no tiene un corazón que ama a las personas, que ama al hermano, que ama entonces Dios tiene que intervenir y tiene que traer sanidad en su corazón y quitar todo eso que le está impidiendo ejercer esa labor de intercesor. Un intercesor es alguien que se pone en la brecha,
Pero ¿a qué se pone en la brecha exactamente? A interceder, a hablar delante de Dios a favor de una causa, de un hombre o de una mujer, esperando una respuesta efectiva. Y sabe, a cada uno de nosotros, los que hacemos intercesión, se nos da el nombre de intercesor. Uno que aboga, uno que defiende, pero uno que defiende y uno que aboga también puede defender en el mundo natural, ya sea por escrito o por hablado, pero por general siempre hay palabras dichas. Entonces, cuando uno está defendiendo o uno está tratando de luchar por una causa, casi siempre se expresan palabras. Pero mire qué importantes son esas palabras que se expresan. Es tan importante que nosotros hablemos nuestras palabras. Y para ver más de esto, me gustaría que me acompañe a Proverbios 18-21. Y dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Dice que la muerte y la vida están, ¿dónde están? Dice que están en el poder de la lengua. Eso quiere decir que un intercesor lo que habla puede impartir vida o puede impartir muerte. Y eso es muy importante porque como intercesores tenemos que hablar vida. El trabajo de un intercesor es hablar vida para que se produzca. Y lo que sea que esté produciendo muerte, deje de producir muerte y comience a producir vida. Esa es la responsabilidad de un intercesor. Por eso es importante lo que nuestra lengua dice, porque es un arma muy poderosa. Ahora acompáñenme a Lucas 6:45. Y dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y me gustaría que nos enfocamos en esta parte que dice: porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, que la boca habla de lo que sea que está en nuestro corazón. Entonces, si lo que está en nuestro corazón es bueno, vamos a hablar algo bueno, ¿verdad? Pero si en nuestro corazón hay algo que no es tan bueno, puede que... Y entonces ahí es donde tenemos que estar analizando nuestro corazón constantemente. Es importante el corazón de un intercesor. Tenemos que estar constantemente analizándonos. Y pregúntese, ¿qué habla este intercesor que está aquí? ¿Cuáles son las palabras que usa? ¿Cuál es el lenguaje que usa? ¿Cuál es el estado de su corazón? Porque interceder es una actividad espiritual. Cuando usted intercede, está meramente en una actividad espiritual. Y es consta entender que la intercesión es una arma espiritual de largo alcance. Puede que por ser quien lo esté intercediendo esté aquí cerca, pero puede que esté lejos, pero mi intercesión va a llegar hasta allá. Y sé que una intercesión efectiva, Dios va a llegar hasta allá y vamos a ver resultados, sin importar la distancia. Entonces usted, en intercesión, en la forma adecuada, es un arma poderosa de largo alcance, para que se cambien los tiempos, para que se cambien las condiciones, para que el Señor revele la raíz de las causas de los que estamos viviendo. Por lo tanto, es de suma importancia esta labor, esta función, y día a día lo vamos viendo constantemente. Pareciera reducirse el número de los que se reúnen en el espíritu, en un mismo espíritu, y eso es muy importante. Quiero que toquemos eso. Necesitamos, para no interceder, estar unidos en un solo espíritu. Y cuando están unidos en un solo espíritu, en un solo ser, entonces la intercesión es más efectiva para ponerse en la brecha e interceder por otros. Y Dios nos ha enviado a formar parte de esa función, formar parte de ese gobierno del reino. Y qué lindo saber que usted está en esa función. Usted es parte de ese gobierno de la casa. Es parte del gobierno del reino. Ahora, digo conmigo, soy parte, como intercesor, soy parte del gobierno del reino. Porque nos ha dado poder y autoridad
Y nosotros entendemos que Jesús nos da una posición. No la hemos usurpado, no es que la hayamos quitado o de que la hayamos obtenido de alguna manera. Él legalmente nos la dio. Nosotros tenemos derecho a esa posición de poder y de autoridad y podemos ejercerla porque Jesús nos la dio. Ahora me gustaría que me acompañe a Hebreos 10, 12 al 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Dice que Jesús nos dio por su sangre. Tenemos que entender que por su sangre es que tenemos acceso al trono de la gracia. Pero ¿para qué exactamente tenemos acceso al trono de la gracia? Para oportuno socorro. Eso es lo que encontramos en el trono de la gracia. Podemos meternos con el Señor y pedirle perdón y obtener perdón de parte de Él. Y nosotros podemos entrar y acercarnos más a Él. Gracias por su sangre podemos entrar al trono de la gracia y recibir este perdón. Su sangre derramada en la cruz nos permite y hace que nos podamos acercar. Y muchas veces yo puedo creer que no estoy tan cerca, pero luego viene Dios y dice, acércate más, y nos acercamos más. Y puedo ir más cerca y más cerca al trono de la gracia. Pero cuando esto no se nos ha revelado, entonces no nos acercamos y no hablamos con Dios. Entonces ahí es cuando uno se aleja, porque comienzan a surgir los temores. Pero Jesucristo nos está llamando este día, mis amados, como intercesores, como reyes y sacerdotes, que nos posicionemos. Y si usted no está posicionado, significa que es tiempo de que usted comience a reposicionarse de vuelta donde Dios lo ha llamado. Y si usted tal vez se desvió por otro camino, bueno, es tiempo que dé la vuelta otra vez y se vuelva a posicionar donde Dios lo ha posicionado. ¿Y cómo exactamente vamos a hacer eso? A través del arrepentimiento. Usted puede volver a reposicionarse. Volver a posicionarse a través del arrepentimiento. Se tiene que meter con el Señor, pedirle perdón y luego se vuelve a enderezar. Y nuestro Señor Jesús nos ha sentado en ese trono, en esa silla juntamente con Él. No se baje de esa silla. Estamos sentados con Cristo. Estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. No se baje de esa silla. No se salga de ese trono. Porque Él nos dio una posición legalizada. Él nos la entregó a nosotros. Y encontramos oportuno socorro. Encontramos respuesta. Encontramos ayuda. Encontramos provisión. Encontramos todo lo que necesitamos. Los intercesores, sean hombres, sean mujeres, tenemos que estar en un mismo espíritu. Como importante, la unidad del espíritu, la facilidad. No solo se trata de que usted sepa hablar o que haya sido muy estudiado o que sepa expresarse, no se trata de eso. Tiene que estar unido en el espíritu. Pero en la intercesión, en interceder, es necesaria la unidad del espíritu. Y no es necesario que esté en el mismo lugar, porque esté ahí, porque yo puedo estar junto a otro, pero no estamos en unidad, estamos cada quien por su lado, entonces ahí no hay unidad de espíritu. Pero Dios nos dice que nos unamos en su espíritu, en uno solo, unidos por el Espíritu y dirigidos por el Espíritu Santo. Pero no basta solo con eso, tenemos que ser gobernados por el Espíritu Santo. Porque hay momentos, hay situaciones en que un intercesor, sea sacerdotal, sea profética, no está teniendo los tiempos de entidad. Para que nosotros podamos tener intercesión efectiva, tenemos que ser gobernados por el Espíritu Santo. Tenemos que dejar que Dios gobierne nuestra vida para que podamos tener una intercesión efectiva.
Entonces, se requiere que estemos gobernados por el Espíritu Santo. Porque usted y yo sabemos que somos un espíritu con un alma dentro del cuerpo. Y no dejamos de ser humanos. Pero es necesaria la intimidad. Es necesario el tiempo de comunión con Dios. Por eso es necesario acercarnos a Él. Por eso es necesario que nosotros estemos unidos en una causa. Ahora, un intercesor debe ser confiable. Repita conmigo, un intercesor debe ser confiable. Y no solo confiable, debe ser altamente confiable. Y también debe ser prudente. ¿Por qué me refiero con eso? Porque usted va a ser llamado a guardar algunas cosas. Va a venir gente que va a querer abrirse con usted, va a querer contarle sus problemas. Mire, hermano, estoy pasando por esta parte, por esta situación, necesito que usted ore por mí. Y a veces son situaciones algo privadas, algo complicadas, y ahí usted tiene que no decir nada. No tiene que cerrar, tiene que, algunas cosas que va a tener que guardar y no puede andar diciendo, ¿verdad? Y hay muchas cosas que usted va a tener que defender, porque usted también es el que va a interceder por esa situación, también es el que va a estar abogando, pero hay cosas que tiene que proteger. ¿Sabe cómo qué? Como un escudo, por ejemplo. Usted va a proteger bien esas cosas para que no se le escapen de la boca. Entonces necesitamos prudencia, necesitamos respetar el código de ser buenos confidentes, porque nosotros se nos comparten muchas cosas, a veces se nos entregan informaciones y se nos comparten cosas. Y cuando nosotros violamos esos códigos, luego que el hermano dice, no, ya no llego a contar nada, ya no vuelvo a abrir la boca, y eso es trampa del enemigo, porque las personas necesitan tener a alguien con quien abrirse, necesitan a alguien con quien abrir su corazón. Entonces, como intercesor, debe tener la preparación, lo que nos enseñan, pero estos detalles son muy importantes, que la gente pueda tener a cada uno de nosotros como gente de confianza, que pueda abrirse a la situación que está atravesando. Amados, que los miren prudentes, que miren a ustedes como personas de confianza, que puedan mirar a ustedes como gente que ellos puedan confiar. Y que sepan que cuando le ponen sus cosas, usted puede entrar en intercesión y no va a estar dando golpes al aire, sino de que va a estar dando golpes certeros, porque tiene la revelación del Señor que lo dirige. Y necesitamos ser gente comprometida, que sabe guardar y defender la causa, sean personales, sean familiares, sean ministeriales, sea de la nación. ¿Y qué tal cuando Dios nos revela algo? Eso ahí también tenemos que ser discretos, tenemos que saber guardar las cosas, porque Dios a veces nos va a revelar y nos va a decir cosas muy importantes, cosas a un plan que tiene con una nación, un plan de algo que tiene que hacer, y nosotros tenemos que saber guardar los secretos, porque Él nos está contando sus secretos, y como gente de confianza que somos aquí en la tierra, tenemos que saber guardar estos secretos. Dios está pidiéndonos a nosotros que estas causas reveladas, esas situaciones compartidas en esos momentos, nosotros las defendamos en su presencia, pero que también las guardemos. Que podamos defender y guardar los planes que Él tiene con la nación, de no andar compartiendo lo que no debemos. Porque Él tiene planes y tiene proyectos, sea con usted, sea con su familia, su casa, su ciudad, su nación. Y nosotros somos los que tenemos el poder y autoridad para que las cosas cambien. Se nos ha llamado a legislar y a gobernar bajo una función de reyes y sacerdotes. ¿Y cómo es aquí? Como intercediendo, parándonos en la brecha, haciendo tal vez lo que para muchos no se vea como efectivo, pero nosotros sabemos que es efectivo porque es el poder de Dios el que está operando en nosotros. Ahora, hay otro punto respecto a la intercesión que creo que es muy importante que preste esto mucha atención, porque es algo que a veces a muchos como que les falta, pero es muy importantísimo para la intercesión. Necesitamos sentir empatía. Necesitamos ser sensibles. Si alguien viene a decirle algo, amemos. Recuerda cuando le dije que la intercesión es un acto de amor. Nosotros tenemos
que amar. Un intercesor sin empatía difícilmente va a poder interceder, porque como le decía antes, un intercesor necesita poder ponerse en la situación de los demás, necesita tener empatía. Eso de que siente el dolor de la otra persona y eso lo mueve su corazón para interceder y para rogar al Padre por su vida, eso se llama empatía, eso se llama amor. ¿Qué tan difícilmente subir la situación de un problema si no tiene empatía? ¿Qué tan comprometido estaría usted con una causa de un hermano? Entonces, el amor es importante. Y yo no le estoy hablando de dulces, de regalos, de abrazos, de besos, que sí son importantes y sí imparten. Pero estoy hablando de ese amor que cuando usted tiene una situación, yo estoy orando por usted. Y puede que tal vez no me haya podido llamar, pero yo sigo acordándome de usted. Las noches me levanto y estoy acordándome de usted. Digo, Padre, yo oro por usted, ¿verdad? De eso es el amor de intercesor del que estamos hablando. A ver, identifícate. No solo se lo dejes al pastor, al apóstol o a la profeta, no solo a los ministros. Todos tenemos que poder, como intercesores, identificarnos con nuestro hermano. Sentir esa empatía por ellos, sentir ese amor por ellos, para poder nosotros también formar parte de la intercesión. Porque todos nosotros hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes. O sea, todos somos llamados a ser intercesores. Todos aquí somos parte de esa función que Dios mandó, de ese gobierno del reino. Por lo tanto, es nuestra labor que nosotros también formemos parte de eso y estemos intercediendo. Y si esto que le estoy hablando le llega a ti, eso significa que muestra esa sensibilidad, muestra ese compromiso, muestra ese amor, porque esa persona puede que esté en dolor y preocupación. Y en tristeza, y en tu empatía, en tu amor, vas a ministrar su vida. Y es bien difícil tener eficacia en la intercesión si usted no es sensible a la causa. Le van a informar, le van a decir, le van a convocar y posiblemente no lo haga porque tenga empatía, porque no se identifique. Recuerda que la intercesión toma el lugar de otro, así como le estaba diciendo, ¿no? Jesucristo nos dio el ejemplo. Él es el mayor ejemplo de la intercesión, del intercesor. Y ¿sabe a qué me refiero a eso? Cuando Él murió en la cruz, ¿se acuerdan? Usted sabe cuando Jesús murió en la cruz, ¿verdad? Él no entregó un pedacito de Él. Él se entregó totalmente. Y ahí podemos ver de que ese es como el mayor ejemplo de la intercesión. Él se entregó totalmente por nosotros. Hay que reír cuando hay que reír. Reír como los que ríen, dice la palabra. Y no todo el tiempo va a ser risa. Entonces la Escritura dice, y llorar con los que lloran. Si en la mañana me tocó reír, en la tarde me va a tocar llorar. Somos gente del Espíritu. Entonces entendemos que la palabra nos dice que tengamos esa sensibilidad, que tengamos esa empatía como la que tuvo Cristo. Y se puede orar sin empatía. O sea, de que se puede orar. Pero si no se siente empatía, la intercesión no va a ser efectiva. Y no va a tener la misma eficacia, y no va a tener los mismos resultados. Ahora, ¿sabes? ¿Se acuerda de Jesús en Getsemaní? Dice la Escritura que Jesús estaba con los discípulos y que Él estaba orando y que Él se metía con el Padre y estaba orando, y luego mira a los discípulos, y ¿sabe cómo los discípulos estaban? Así estaban ellos. Y entonces viene y le dice, despierten, dice, no se duerman. Y entonces Él sigue orando. Y luego cuando voltea a ver, ¿sabe cómo lo vaya? Así estaba Él. Entonces le dice, ¿cómo es posible que no hayan podido velar ninguna hora? No saben que mi alma está en extrema angustia, que mi corazón se está desgarrando. Y entonces, cuando los discípulos por fin se despiertan, ya era cuando se estaban llevando a Jesús, ¿verdad? Ya se los estaban llevando cuando ellos se despertaron. Y así entonces fue que se despertaron. Entonces, ¿cuándo es que nosotros vamos a empezar a orar? ¿Cuando ya el hermano se esté muriendo? No, nosotros tenemos que estar prestos
cuando se dé la orden, cuando se dé la causa, cuando nos enteremos de la situación, ahí tiene que estar presto usted, velando por su hermano, orando y poniéndonos en la brecha para que se cambien las cosas. Cuando hay una posibilidad de algún diagnóstico que se pueda revertir, que apelar, que clamar, hay que gemir, hay que llorar, hay que ponernos en la brecha. Y los discípulos se despertaron hasta que venían por Jesús, imagínense. Bendito sea el Señor, que nosotros no somos de esos intercesores. O al menos yo quiero pensar. Nosotros necesitamos intercesores comprometidos, intercesores sensibles al corazón de Dios para recibir la revelación de parte de Dios. Y entonces comprometernos con la causa. Dios está haciendo cosas maravillosas y tenemos que creer, porque cuando tenemos la revelación y tenemos la convicción, entonces actuamos conforme a ello. Necesitamos intercesores que lleven las cargas. Y mire, es que hay gente que está dispuesta a criticar, hay gente que está dispuesta a juzgar, hay gente que solo se está fijando en lo malo, en todo menos en llevar las cargas de su hermano. Que para llevar las cargas del otro, para interceder con empatía o sensibilidad, sea en su casa, sea en el templo, cuando lo convoquen, sea en una convocatoria nacional donde haya una reunión, donde todos pueden estar físicamente unidos, pero que podamos estar con la sensibilidad y la empatía necesaria, y que el poder de Dios se manifieste hasta que recibamos la revelación de lo que necesitamos para descubrir cuál es la raíz. Un intercesor necesita fortalecer su espíritu y necesita cada día conquistar y vivir menos en la carne. En el mundo de nosotros, porque técnicamente estamos en el mundo, pero no somos parte del mundo. Nosotros necesitamos llevar un estilo de vida agradable a Dios. Necesitamos, tal vez no ser perfectos, porque no somos perfectos, pero sino agradarle a Él. Oramos por nosotros, también necesitamos orar por nosotros mismos, porque necesitamos constantemente estar orando por nosotros, porque vamos a interceder por otros solamente, pero también necesitamos estar orando por nosotros mismos, por mi condición. Yo necesito edificarme, necesito mayor intimidad, necesito más adoración, más búsqueda de Dios en la intimidad, más oración. Y la pregunta, pregúntese, ¿la obra que estoy haciendo agrada a Dios? ¿O solo me agrada a mí? Eso es una cosa que tenemos que preguntarnos. Estamos tan ocupados a veces con el tiempo para edificarnos nosotros, porque si no tomamos el tiempo para edificarnos nosotros, entonces ahí es cuando nos perdemos. Entonces a veces estamos haciendo cosas, pero no estamos agradando al Padre, porque no estamos haciendo lo que Dios nos mandó, aunque tal vez no sean cosas malas lo que estamos haciendo, pero no estamos dejando que Dios nos guíe a lo que Él nos ha mandado. Pero necesitamos tiempo para edificarnos nosotros, reyes y sacerdotes, intercesores, para recibir la revelación que nos conduce a la raíz de la situación, para ser edificados. Necesitamos intercesores que salen de esas atmósferas, listos para discernir lo que está ocurriendo, para saber qué es lo que Dios quiere en este momento que hagamos, que hablemos, que proclamemos. Podemos entonces diferenciar lo que es real de lo que es falso. Que cuando venga alguien a pedir intercesión por algo y le pide oración, y que el Señor nos revele para ser certeros, y que si no nos estamos desgastando, porque si no tenemos el apoyo del Señor, entonces no nos desgastamos, pero no nos desgastamos si nos apoyamos en su revelación y el poder de Dios. Cuando no hay discernimiento en nosotros, nos van a impresionar, nos van a engañar. Y necesitamos tener ese discernimiento para poder discernir las cosas. Y si no es lo correcto, nos van a llevar en cautiverio. Y yo tengo un ejemplo para esto que vamos a ver en Josué 9, 3 al 6.
Josué 9:3-6 dice: mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho en Jericó y en Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron trabajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí. Y todo el pan que traían por el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal, y le dijeron a él y a los israelitas: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Amados, Dios les había dado una instrucción. Les dijo que eliminaran a todos los que moraban en Canaán. Ellos iban a poseer la tierra que Jehová les había entregado. Pero cuando fueron y conquistaron Jericó, se corrió la voz de lo que había pasado. Y dice que llegaron los gabaonitas. Y como llegaron, dice que llegaban con las ropas así todas desgastadas, los zapatos todos mal cosidos, con los sacos viejos. Entonces el pan que hasta se estaba desbaratando y estaba todo seco. Se imagina la impresión, de verdad. Y engañaron a Josué. Al final ellos se sentaron con ellos e hicieron pacto con ellos y todo. Y se sentaron a comer. Y en ese momento les faltó pedir la revelación y el discernimiento. Aquí vemos la importancia de lo que todos nosotros pidamos y anhelemos más discernimiento. Sigamos leyendo en Josué 9:14-18. Y dice: y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, conociéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados 3 días después de que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel y al 3er día llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriatim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, de Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Entonces Josué y los israelitas aceptaron comer con ellos y habían hecho alianza. Pero se empezaron a caer los disfraces, se empezaron a caer las máscaras que ellos habían puesto. Y Dios, ahí fue donde el poder de Dios y vino la revelación de Dios y el discernimiento. Y ellos pudieron discernir que ellos eran como aguijones para el pueblo de Israel. Amados, nosotros necesitamos la revelación que solo Dios comparte de tantas maneras. Esta es una casa que se mueve en el ámbito de revelación. Y entonces cada quien que entre bajo esta casa también puede recibir revelación, también va a recibir revelación bajo la dirección de Dios. Y cuando las personas vienen bajo esa cobertura, se activa la revelación. Y nosotros necesitamos de la revelación que nos ahorre el camino a perdición y de confusión. Hay una autoridad delegada, pero también hay una autoridad conquistada. Nosotros necesitamos conquistar esa autoridad para tener ese discernimiento que nos revele la verdad, que disipa las tinieblas y que resplandezca la luz. Que necesitamos más luz para que las tinieblas huyan y poder discernir por lo que las falsas apariencias, y que las flechas que estemos lanzando sean flechas certeras que den donde es que necesitan dar. Y que no nos dejemos llevar por las apariencias y que busquemos los frutos que podamos distinguir. Porque los intercesores no debemos movernos en la dimensión natural. Los intercesores nos movemos en dimensión espiritual. Y no solo movernos, sino caminar hacia adelante. Que no nos queramos salir de Dios, nos ha llamado a hacer. Y muchas veces nosotros queremos hacer cosas que nos gustan, cosas que nuestro corazón se deleita, pero debemos hacer lo que Dios dice que hagamos.
Intercesión desde su casa, sea desde el jardín, desde su habitación, desde el baño, sea donde usted se siente más cómodo. Pero tenemos que seguir intercediendo, lanzando flechas certeras. Y en ese estiramiento que pareciera que va para atrás, pero está conquistando una fuerza que llega al lugar donde debes llegar. Necesitamos crecer y madurar, porque Dios nos asigna armas de que la otra persona pueden ser diferentes. Las armas que le ha dado a cada uno son diferentes, pero necesitamos crecer y madurar. Intercesores que están creciendo y están madurando para que puedan usar las armas que les asignaron de la manera correcta. ¿Saben cuando a David le quisieron poner la armadura de Saúl y le quedaba muy grande porque él aún no había crecido? Y sí, no le convenía usar esa armadura, pero entendemos que es porque él todavía no se había ensanchado. Necesitamos crecer para poder usar esas armas que Dios nos ha dado, para usar los recursos que tiene para nosotros, para que practiquemos y cada vez los usemos y seamos más efectivos. Los recursos que Dios nos ha dado para la intercesión. Y otra cosa que necesitamos es someternos a la autoridad. Eso es algo que a veces a nosotros mucho nos cuesta. A veces damos vueltas y a veces como que nos cuesta mucho someternos a la autoridad. Pero para que nosotros podamos usar esa autoridad que Dios nos ha dado para legislar y gobernar, necesitamos primero someternos a la autoridad que Dios nos ha dado. Y una vez que hayamos sometido a esa autoridad, estaremos en legalidad y podremos ejercer esa autoridad. Amados, Dios no comete errores. Necesitamos obedecer y honrar. ¿Saben por qué? Porque cuando nos llega la revelación, nos damos cuenta que cada vez cumplimos con eso, recibimos mayor autoridad. Pero para llegar ahí debemos anhelarlo. Y tal vez a la primera no podemos, a la segunda lo volvemos a deshacer, pero seguimos. Y porque vamos a llegar. Y uno con más raspones que otros, pero va a llegar. Y hay otros que tal vez no con tantos raspones, pero porque fueron sabios. Porque cuando estamos viendo los frutos del otro, en la bendición del otro, nos vamos a dar cuenta que tenemos el mismo Padre, el mismo Dios, el mismo amor. Pero que necesitamos hacer cambios acá dentro para agradar a nuestro Señor, para cumplir con el amor. No se olvide de que un intercesor necesita caminar en santidad a un Dios que es santo. Usted y yo somos soldados militantes en un ejército de Dios, militantes, no de bajo rango, somos militantes. Y ¿sabe? Nos ha llamado para ser irreprensibles. Pero podemos irreprensibles. Esa parte con que no nos gusta, pero debemos ser irreprensibles para que nos encuentren no solo probados, sino aprobados. Probados y aprobados. Y que nos puedan entregar esa credencial espiritual, donde dice que está aprobado. Y por la gracia y la misericordia, porque siempre está el Espíritu Santo ayudándonos. Tomemos todos los recursos que Dios nos ha conferido, tomémoslos y pongamos a la disposición de los que están, de todos aquellos que estamos haciendo para producir un efecto favorable, un efecto eficaz, certero a la causa con lo que estamos comprometidos. No podemos tener autoridad sobre lo que no tiene gobernados diferente al Espíritu Santo y de Dios. Recuerden, Dios tiene gente confiable en la tierra. Él cuenta con usted y Él cuenta conmigo para esa intercesión sacerdotal, sea profética, sea por diferentes causas. Pero lo primero que necesita es que usted esté unido en el Espíritu, porque entonces podremos ser prudentes, podremos ser confiables, podremos ser comprometidos, podemos anhelar caminar en santidad, podremos todo lo que Él sabe que necesita. Y administraremos las armas y los recursos que Él nos dio. Y ahora, mis hermanos, me gustaría pedirles que se pongan de pie, porque creo que el Señor está llamándonos
para que nosotros seamos esos intercesores que nos hayan llamado a ser. Padre amado, hoy venimos delante de ti y te damos gracias por lo que estás haciendo en esta hora, Señor, por lo que estás hablando a tu pueblo. Y en esta hora venimos delante de ti, Señor, para pedirte, Señor, de que nos ayudes a formar parte de esa intercesión y que nos des un corazón recto delante de ti. Padre, queremos tener un corazón que te agrade, pero también queremos tener un corazón que ame, un corazón ensanchado para poder interceder por las almas. Sabemos que tú nos has enviado, Señor, para interceder por mi hermano, y puede que tal vez no lo haya estado haciendo, y te pido perdón si tal vez no me he estado levantando las madrugadas para interceder por los que necesitan, pero ahora yo vengo delante de ti, Señor, y pongo mi corazón delante de ti para pedirte que ministres mi corazón y que ensanches mi corazón, Padre. Ensancha los corazones de las personas que están aquí reunidas en el nombre poderoso de Jesús, y que puedan sentir ese amor que tú sientes por las almas, que puedan sentir ese amor con el cual tú nos amas a nosotros, para ponernos en la brecha y hacer la labor que tú nos has enviado, Padre amado. Hoy nos posicionamos, Señor, en ese lugar que tú nos has puesto. Hoy nos posicionamos, Señor, en ese lugar de autoridad y de poder que tú nos has puesto, Padre amado. Y nosotros vamos a cumplir con esa función, Señor, de intercesor que tú has puesto y que tú nos has encargado a nosotros. Ministra mi vida, Señor. Y te pedimos, Padre, de que sigas revelando, Señor, que reveles, Señor, las causas, y que empecemos a guiar por tu Santo Espíritu. Llena nuestro corazón de tu Santo Espíritu para que podamos ser guiados a la intercesión y podamos llevar una intercesión efectiva. Ministra mi corazón, Señor. Damos, Señor, un corazón de intercesor. Gracias, Padre. Entonces te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.